Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales de lenguaje, el día de hoy desarrollaremos el tema de acentuación y tildación general. Sé que este tema ya lo han tocado antes en cuarto, quinto y sexto de primaria de forma gradual. ¿Se acuerdan de las agudas, de las graves, las esdrújulas, las sobresdrújulas? Y y la norma, la cual decía en qué momento se debe tildar. Bien, todo ello se refiere a la acentuación y tildación general, pues en esta oportunidad vamos a recordar un poco nuestros tiempos de primaria y a refrescar este tema que es muy importante en la escritura de nuestras palabras. Así que vamos a ver. Analicemos las siguientes palabras. Antes de entrar de lleno al tema, vamos a empezar paso a paso, recordando por lo básico. Tengo la palabra hermano. Hermano es una palabra que se divide en ciertos golpes de voz. Hermano, ¿en cuántos golpes de voz o sílabas se divide? Se divide en tres. No. Se divide en tres golpes de voz o tres sílabas. Estas tres sílabas tienen entonaciones distintas. ¿Cuál de estas sílabas se lleva la mayor fuerza de voz? ¿Será ¿Será ma? ¿Será no? ¿Cuál de estas sílabas se lleva la mayor fuerza de voz? Probemos con cada sílaba. Yo tengo un hermano. No, incorrecto. Yo tengo un hermano. No se dice hermano. Se dice hermano. Yo tengo un hermano. Suena mejor. Yo tengo un hermano. Bien, probemos con la última sílaba. Yo tengo un hermano. Yo tengo un hermano. Tampoco. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Ma o no? La sílaba que lleva la mayor fuerza de voz es ma. Yo tengo un no. Yo tengo un no. Es la sílaba que se lleva la mayor intensidad. Siguiente palabra. Aluvión. Aluvión se divide en tres golpes de voz, o sea, en tres sílabas. Aluvión. Se divide en tres sílabas. Estas sílabas tienen distinta entonación, pero ¿cuál de estas se lleva la mayor fuerza de voz? ¿La A, la lu o bión? Probaré con cada una. Aluvión, aluvión, no. Aluvión, aluvión, yo no conozco esa palabra. Aluvión, ahí sí, aluvión. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? A, lu o bión. La sílaba que lleva la mayor fuerza de voz es bión. Aluvión es la que se lleva la mayor fuerza de voz. Todas las palabras en nuestro idioma castellano siempre van a poseer una sílaba que se lleve la mayor fuerza de voz. Esa sílaba que posee la mayor fuerza de voz se le conoce como acento o sílaba tónica, porque es aquella que suena más, que tiene el tono. Por eso es sílaba tónica. No hay ninguna palabra en nuestro idioma castellano que no posea acento o sílaba tónica. Todas las palabras siempre van a poseer acento o sílaba tónica. Bien, uno, el acento. ¿A qué llamamos acento? Es aquella sílaba que se lleva la mayor fuerza de voz, es la que suena más. El acento, según esta característica, se puede dividir en dos tipos. Acento prosódico. ¿Qué es el acento prosódico? Es aquel acento que se identifica por la entonación. Ejemplo, hermano, separo en sílabas. Hermano. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Hermano. Es la sílaba ma. Este es un acento prosódico. ¿Por qué? Porque identifique el acento en base a su entonación, en base a cómo lo pronuncio y a cómo lo escucho. Hermano. Por eso sé que la ma es acento prosódico, porque lo identifique en base a la entonación que le di. Y el otro tipo de acento es el acento ortográfico. ¿A qué se le conoce como acento ortográfico? Es aquel acento que está representado.
está escrito, está representado a través de una tilde. Esa tilde me indica que la sílaba es la que lleva la mayor fuerza de voz. Ejemplo, aluvión, separo en sílabas. Aluvión. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? A. Pues la que tiene tilde. Siempre la sílaba que lleva la tilde es la que suena más. Por ende es bión. Aluvión. Ese es el acento ortográfico. Aquel acento que se identifica por la tilde. Repito, el acento prosódico es aquel acento que se identifica por la entonación y el acento ortográfico es aquel que se identifica a través de la tilde porque está escrita gráficamente la tilde. Bien, siguiente. Clases de palabras según la posición del acento. Aquí vamos a recordar un poco. Primera palabra, agudas, palabras agudas. ¿A qué llamamos palabras agudas? Son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ahí está mi esquema. Son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza de voz aquí, en la última sílaba, para allá, en la última sílaba. Bien. Ejemplo, calidad. Separo en sílabas. Calidad. Calidad. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? ¿Dónde está el acento? Calidad. A ver, voy a probar con cada sílaba. Calidad. No, no es calidad. Calidad. No, tampoco. Es calidad. ¿Cuál es la sílaba que se lleva la mayor fuerza de voz? Es dat. Por ende, calidad es una palabra aguda porque lleva la mayor fuerza de voz en la zona roja. Lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Bien, ¿cuándo se tilda las palabras agudas? ¿Cuándo se tildan? Se tildan cuando terminan en NS o vocal. Si una palabra aguda, ojo, aguda, solo las agudas. Si una palabra aguda termina en N, en S o en vocal, siempre se va a tildar. Ojo, solo me estoy refiriendo a las palabras agudas. Si una palabra es aguda y termina en N, S o vocal, se va a tildar. A ver, ejemplo, tengo la palabra calidad. Calidad. Ya sé que calidad es aguda, pero no se tilda, no veo la tilde en calidad. ¿Por qué calidad no se tilda? Porque la regla me dice que solo se va a tildar cuando termine en N. No termina en N. En S. No, tampoco. O en vocal. Menos. Termina en D. No termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Por ende, no se tilda. Siguiente ejemplo. Ambición. Separo en sílabas. Ambición. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Ambición. Tengo mucha ambición. No. Tengo mucha ambición. Tengo mucha ambición. No, tampoco se pronuncia así. Tengo mucha ambición. Tengo mucha ambición. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Sion. Bien. Ambición es una palabra aguda. Y mira, da la casualidad que termina en N. Ambición termina en N. Por ende, dice, las palabras agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Por eso es que la palabra ambición lleva tilde, porque termina en N. Ojo, solo me estoy refiriendo a las palabras agudas. Espero que se haya entendido. A ver, dos ejemplos más así, al aire. La palabra ordenador. Ordenador. Tiene 4 sílabas. Ordenador. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Ordenador. Ordenador. No. Ordenador. Tampoco. Ordenador. No, así no se dice. ¿Cómo se pronuncia? Ordenador. Lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Por ende es aguda. Ahora la pregunta será, ordenador, ¿lleva tilde o no lleva tilde?
¿Qué me dice la regla de las agudas? Se tilda cuando termina en NS o vocal. Ordenador no termina en N, ni en S ni en vocal, termina en R. Ordenador, entonces no se tilda. No se tilda. A ver, otra palabra. Anís. Voy a separar en sílabas. Anís. Solo tiene 2 sílabas. Anís. 2 sílabas. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Anís. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? A ver, quiero un poco de anís. No, quiero un poco de anís. Ahí suena. Nis es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz. Y si nis es la mayor fuerza de voz, significa que es una palabra aguda. Bien, anís es aguda. ¿Se tilda o no se tilda? Veamos la regla. Se tilda cuando termina en NS o vocal. Anís termina en S. Por ende, si se tilda, anís. Lleva tilde en la sílaba nis. A ver, siguiente tipo de palabra. Palabras graves. ¿A qué llamamos palabras graves? ¿Qué son las palabras graves? Son aquellas que poseen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Ya cambió el circulito rojo. Son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz, ya no en la última, no, en la penúltima sílaba. Bien, ejemplo. Escuela, separo en sílabas. Es-cue-la. Tiene 3 sílabas. ¿Cuál de estas sílabas lleva la mayor fuerza de voz? Escuela, no. Escuela. Bueno, suena bien. Escuela, menos. Escuela. La sílaba que lleva la mayor fuerza de voz es cue. Por ende, ¿qué tipo de palabra es si lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba? Es una palabra grave. Es grave. ¿Y cuándo se tildan las palabras graves? Aquí viene la regla. Se tildan cuando no terminan en NS o vocal. Es todo lo contrario a las agudas, es lo opuesto. Las palabras graves se van a tildar cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. A ver, veamos la palabra escuela. Escuela sé que es una palabra grave y termina en la letra A. ¿Se tilda o no se tilda escuela? Escuela no se tilda porque termina en vocal y la regla me dice que se va a tildar cuando no termine en NS o vocal y escuela termina en vocal, así que no la puedo tildar. Siguiente ejemplo. Difícil. Separo en sílabas. Difícil. Difícil. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Voy a probar con cada una. Difícil. No se pronuncia difícil. Difícil. Esto suena mejor. Difícil. No, tampoco es difícil. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? La sílaba fi. Fi es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz. Por ende, ¿qué tipo de palabra es? Si la sílaba fi es la penúltima y es la que lleva la mayor fuerza de voz, es una palabra grave. Bien, sé que difícil es una palabra grave. La pregunta es, ¿se tilda o no se tilda? Vamos a ver la regla. Se tilda cuando no termina en NS o vocal. A ver, ¿difícil termina en N? No. ¿Difícil termina en S? No. ¿Difícil termina en vocal? No. Entonces, ¿qué significa? Que la puedo tildar, porque me está diciendo que difícil se tilda cuando no termina en N, S o vocal. Todas las demás sí se tildan, excepto estas. Y esta palabra pertenece al campo de todas las demás. A ver, otros 2 ejemplos. A ver, ¿qué palabra puede ser? Árbol. Separemos en sílabas la palabra árbol. Árbol. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? A ver, árbol. Árbol. Suena bien. Árbol. Árbol. No, suena pésimo. La sílaba que lleva la mayor fuerza de voz es ar. Hasta ahí, todo bien. Por ende, la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz es la penúltima. No es la última, no, sino es la penúltima. Significa que es una palabra grave. Árbol, al ser una palabra grave,
¿Se tilda o no se tilda? A ver, árbol termina en L. Y a mí me dice la regla que se va a tildar cuando no termina en N ese vocal. Y árbol termina en L. Significa que debo tildarla. Árbol. Lleva tilde en la ar. Árbol. A ver, otra palabra. Taza. Fácil. Taza. 2 sílabas. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? A ver, taza, taza, suena bien. Taza, taza, no. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza? Ta, taza. Bien. Ta es la penúltima sílaba, por ende es grave. Taza, termina en vocal. ¿Se tilda o no se tilda? Y la regla que me dice, se tildan cuando no termina en N ese vocal. Y taza termina en vocal. O sea que no debo tildarla, porque termina en vocal. Bien, siguiente tipo de palabra. Palabras esdrújulas. ¿A qué llamamos palabras esdrújulas? Son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, ya no en la última, ya no en la penúltima, sino en la antepenúltima sílaba. A ver, veamos el esquema. Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Ejemplo, lástima. Separo en sílabas. Lástima. Lástima. ¿Cuál de estas palabras lleva la mayor fuerza de voz? ¿Cuál es la sílaba con mayor intensidad? Lástima. Suena bien. Lastima. Lastima. La sílaba que lleva la mayor fuerza de voz es las. La mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba, por ende es una palabra esdrújula. Bien, ahora, ¿cuándo se tildan estas palabras? Todas se tildan, todas las esdrújulas se tildan, no importa si termina en vocal, en N, en S, en B, en Z, en L, en M, en Ñ, no importa. Todas las esdrújulas se tildan. Ejemplo, lástima, ya que me dicen que lástima es esdrújula, debe llevar su tilde, la tilde bien puesta, ya que lástima es esdrújula y todas se tildan. Otro ejemplo, científico, separo en sílabas. Científico, 4 sílabas. Científico. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Científico. Científico, no. Científico, suena mejor. Científico, menos. Científico, fatal. ¿Cuál es la sílaba que se lleva la mayor fuerza de voz? Ti. Científico. Y me dice que si lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, es esdrújula. Y si es esdrújula, todas se tildan. Todas las esdrújulas se tildan. Bien, otros 2 ejemplos más. A ver, ¿qué puede ser? A ver, que se me ocurra uno, o 2, o 3. Ah, la misma palabra esdrújula. Esdrújula. Separo en sílabas. Esdrújula. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Esdrújula. No. Esdrújula. Suena mejor. Esdrújula. Esdrújula. Tampoco. Esdrújula. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Dru. Y es la antepenúltima sílaba. Esdrújula. Al ser una palabra esdrújula, ¿se tilda o no se tilda? Todas se tildan. Sí se tilda. Bien. Siguiente tipo de palabra. Palabras sobre esdrújulas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz, no en la última, no en la penúltima, ni en la antepenúltima. Llevan la mayor fuerza de voz en la trasantepenúltima sílaba. Aquí está mi esquema. Ya no es en la última, no es en la penúltima, tampoco en la antepenúltima, es en la trasantepenúltima sílaba. Ejemplo, rómpeselo. Separo en sílabas. Rómpeselo. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Rómpeselo. Suena bien. Rompéselo. Me suena argentino. Rompeselo. Ah, tampoco. Rompeselo. Menos. La sílaba que lleva la mayor fuerza de voz es rómpeselo. Muy bien. Rómpeselo lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba rom. ¿Y esta sílaba es la última?
No. ¿Es la penúltima? Tampoco. ¿Es la antepenúltima? Menos. Es la trasantepenúltima sílaba. Al llevar la mayor fuerza de voz en la trasantepenúltima sílaba, es una palabra sobresdrújula. La pregunta es, ¿cuándo se tildan las sobresdrújulas? Todas se tildan. Pasa lo mismo que con las esdrújulas. Todas las sobresdrújulas se tildan. Por ende, si rómpeselo es sobresdrújula, se tilda en rómpeselo. Siguiente palabra, recuérdaselo. Separo en sílabas. Recuérdaselo. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Recuérdaselo. Recuérdaselo. La sílaba que lleva la mayor fuerza de voz es cuer. ¿Y qué tipo de sílaba es? ¿Es la última? ¿Es la penúltima? ¿Es la antepenúltima? No, es la trasantepenúltima sílaba. Por ende es una palabra sobresdrújula. Y todas las sobresdrújulas se tildan. Todas se tildan. Todas, todas, todas. Bien. Espero que hayan comprendido. A continuación vamos a desarrollar unas actividades. Practicamos. Palacio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a separar en sílabas y voy a determinar qué tipo de palabra es. Palacio. ¿En cuántas sílabas tiene la palabra palacio? Palacio. Tiene 3 sílabas. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Palacio. La sílaba la. Palacio. ¿Qué tipo de palabra será? Si lleva la mayor fuerza de voz en la última, no, en la penúltima sílaba, es una palabra grave. Siguiente palabra, escúchame. A ver, ¿cómo se separa? Escúchame. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? A mis, la que posee tilde. Sí, escúchame. Esta sílaba es la que lleva la mayor fuerza de voz. ¿Y esta sílaba es la última? No. ¿Es la penúltima? Tampoco. Es la antepenúltima. ¿Qué tipo de palabra será? Es una palabra esdrújula, porque lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Siguiente palabra, marfil. Separo en sílabas. Marfil. A ver, ¿cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Marfil. Yo no digo marfil, digo marfil. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza? Fil. ¿Qué tipo de palabra es? Es una palabra. Si lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, es una palabra aguda. Siguiente palabra, mándaselo. Bien, ¿cómo separo en sílabas la palabra mándaselo? Mándaselo. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Mándaselo. Miss, la que tiene tilde. Sí, mándaselo. Y esta sílaba no es la última, no es la penúltima, no es la antepenúltima, es la trasantepenúltima sílaba. ¿Qué tipo de palabra será? Será sobresdrújula. Bien, a continuación vamos a colocar la tilde donde corresponda. Cúspide. Separo en sílabas la palabra cúspide para saber si lleva o no lleva tilde. Cúspide. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Cúspide. Es cúspide. ¿Cúspide o cúspide? Es cúspide. La sílaba que lleva la mayor fuerza de voz es cus. Es la antepenúltima sílaba. ¿Qué tipo de palabra es? Es una palabra esdrújula. Y al ser esdrújula, todas las esdrújulas se tildan. Sí, por ende, cúspide lleva tilde, porque es una palabra esdrújula. Y todas las palabras esdrújulas se tildan. Siguiente palabra. Artístico. ¿Cómo separo en sílabas la palabra artístico? Artístico. ¿Qué sílaba lleva la mayor fuerza de voz? Artístico. Artístico. La sílaba tis. ¿Qué tipo de palabra es? Si es la antepenúltima, es una palabra esdrújula. Y la regla me dice que todas las esdrújulas llevan tilde. Artístico. Siguiente palabra, portón. Separo en sílabas. Portón. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Portón. La sílaba ton. ¿Qué tipo de palabra es? Es una palabra
aguda, porque lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y esta aguda termina en N. Y a mí me dice que se van a tildar las que terminan en N, S o vocal. Por ende, se tilda. Siguiente palabra, cráter. ¿Cómo se separa en sílabas cráter? Cráter. ¿Cuál es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz? Cráter. La sílaba cra. Es una palabra aguda, esdrújula, grave. ¿Qué tipo de palabra es? Es una palabra grave, porque lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Ahora, cráter, ¿se tilda o no se tilda? ¿Cuándo se tildan las graves? Cuando no terminan en N, S o vocal. Y esta no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Por ende, se tilda, cráter. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Recuerden que es muy importante la tildación en las palabras, porque así evitamos malentendidos. A continuación, en la plataforma les estaré dejando una pequeña actividad. Así que nada, espero que se cuiden mucho. Hasta luego.